Bueno, hoy venía a contarles un poco la experiencia que tuvimos en el banco. Como les decía Gustavo, ahora estoy en el Departamento de Control de Gestión, pero antes de estar en el Departamento de Control de Gestión estuve trabajando en el proyecto de calidad de datos. En el año 2017 me llamaron y me dijeron: tenés que hacerte cargo del proyecto de calidad de datos, y mi primer pensamiento fue: ¿calidad de qué? Porque había escuchado hablar de la calidad de los datos, pero no tenía conocimiento metodológico ni nada al respecto. Yo soy contadora, como dice Gustavo, no venía del palo de la tecnología, no entendía mucho por qué me lo habían pedido a mí. Y era un poco porque antes, en mi trabajo anterior, había trabajado en temas de tecnología, conocía base de datos, SQL, y el equipo de TI en el banco no estaba muy desarrollado, dependía mucho del proveedor. Entonces, como cualquier persona hace, creo hoy en día, cuando le dicen un tema nuevo, ¿qué hace? Se va a Google, ¿no? Y digo, claro, no sé nada de este tema, bueno, vamos a Google. Y ahí empecé a buscar cosas, leí papers, documentos. Uno de los primeros que me encontré y que me gustó mucho fue el de Power Data, de calidad de datos. Busqué cosas de Uruguay, esto era el 2017. Y no encontraba casi nada en Uruguay. El DAMA Uruguay no existía, el marco de gestión de datos de AGESIC tampoco. Lo único que encontré en ese momento de Uruguay fue un curso de gestión de calidad de datos de Facultad de Ingeniería, que después pudimos tomar ese curso. Y el DEMBOK, que no sé si a ustedes les habrá pasado, pero la primera vez que te encontrás con el DEMBOK te abruma. Y decís, yo no sé por dónde arranco. Bueno, le empezamos a leer los principales conceptos y vimos que el DEMBOK en ese momento parecía algo muy lejano para el Uruguay, pero dijimos, en algún momento va a venir esto para acá, y bueno, llegó como todo, llega un poco tarde, pero llega. Entonces empezamos a trabajar en nuestro propio marco, o sea, tomando los conceptos principales del DAMA, y empezamos a trabajar. La primera sensación que tuvimos fue la de una hormiguita queriéndose comer un elefante. Decís, ¿cómo me como esto, no? ¿Cómo hago con este tremendo proyecto? En ese momento estaba yo sola, después tuve que armar el equipo, y realmente la sensación era esa. Y me acordé un poco de la historia que dice, ¿no?, que cómo me como un elefante pedacito a pedacito, muy despacito. Y así fue como arrancamos. Lo primero fue definir la justificación del proyecto, cuál era nuestro motivador, para qué lo íbamos a hacer. El proyecto se insertaba dentro de un programa más grande, que era el programa de transformación del sistema de información del banco, que tenía como objetivo final comprar un nuevo core y migrar a un nuevo core, instalar otros sistemas de GRP y otras cosas. Entonces nuestro principal motivador era mejorar la calidad de los datos del core para migrarlo a otro core. Fue así que definimos un proyecto que en un principio se restringió especialmente a lo que eran los sistemas core o satélites que interfaceaban. Definimos un proyecto a 1 año y medio, que también me pasó como Cecilia, fue muy ambicioso, obviamente 1 año y medio no daba ni para arrancar, y de presupuesto poco, poquito y poco, no, en principio no, porque era algo nuevo. El presupuesto era más relacionado al tema de capacitación que después tomamos. Obviamente tuvimos que armar el equipo era principalmente gente del área de negocio, a diferencia de otros emprendimientos de este tipo que generalmente surge del área de TI. Y esto era porque el área de TI del banco en ese momento estaba casi tercerizada, entonces no había gente del propio banco que pudiera hacer esa tarea. Ahora el equipo del banco de TI ya está desarrollado, hay un equipo mucho más grande. Entonces nos definimos 2 objetivos. Uno, que era alcanzar un nivel adecuado de calidad de datos en cada una de las dimensiones, y el segundo era conocer la base de datos realmente, porque los que lo conocían eran los proveedores. Generar un modelo de datos y de metadatos de la base. Como saben, hay muchas clasificaciones de las dimensiones de la calidad. Nosotros nos fuimos por esta, que separaba en completitud, unicidad, consistencia, conformidad, integridad y precisión. Y así fue que trabajamos en esas 6 dimensiones. Y bueno, en conocer la base de datos.
Nos definimos una hoja de ruta que tuvo nueve hitos. El primer hito fue el relevamiento. En el relevamiento hicimos todo un relevamiento de todos los sistemas de información del banco, quién era su proveedor, dónde estaba la base de datos albergada, quién era el dueño. Pero finalmente, como era un mundo muy grande, lo acotamos y dijimos, bueno, sí, es muy grande, vamos solamente con el core y los satélites. Luego definimos el gobierno de datos. Desde un principio el proyecto estuvo bastante sponsoreado por la alta dirección, porque era parte de un programa que era más grande. Y entonces definimos un órgano que era como un comité, que era el que iba a tomar las principales decisiones, no solo de los datos, sino de todo el programa, que para darle un toque divertido le llamamos el CTI, o sea que si había algún problema iba para el CTI, ¿no? Bueno, definimos los dueños de los datos, separamos la base de datos por módulos, definimos dueños, luego definimos referentes en cada sector para trabajar, hicimos el lanzamiento. El lanzamiento a todos los dueños, los gerentes y los referentes de los datos, donde les explicamos cómo íbamos a trabajar, todo eso. Y empezó la fase de diagnóstico. En realidad se fue dando un poco solapadamente, ¿no? La fase de diagnóstico fue realmente, si me sentía una hormiguita, en el momento en que tomé el tamaño de la dimensión del elefante, fue mucho peor, porque ahí empezamos desde... Primero no teníamos un modelo de datos, con lo cual el trabajo fue entrar a la base de datos y exploratoriamente empezar a ver qué había en cada una de las tablas. O sea, un trabajo de hormiguita mismo. Después, porque conocíamos el sistema, entonces lo que decimos fue ingeniería inversa. Si lo veíamos por el sistema, estaba en la base y así. Un trabajo bastante grande. Así, el sistema principal tenía casi 900 tablas y las clasificamos a cada una de ellas en nuestra clasificación en ese momento, que después vimos que tenía un paralelismo bastante grande con la metodología. Le llamamos los datos, que son los datos que sabíamos que esos tenían que estar porque sin eso no teníamos banco, digamos, que vendrían a ser los datos maestros. Después la clasificamos en otro que eran los históricos, que eran los datos transaccionales. Luego los parámetros, que vendrían a ser los datos de referencia, y otras tablas temporales, más o menos. Más o menos. Yo no soy la máster del tema. Entonces fuimos clasificando y así nos quedamos con 55 tablas que fueron las que decidimos atacar. Y a cada una de esas tablas a ver cada uno de los atributos. Y de cada uno de los atributos, cada una de las dimensiones. Entonces, ahora lo vamos a ver más adelante, pero fue un trabajo bastante arduo. Fuimos finalizando por módulos los diagnósticos y nos fuimos juntando con los dueños de los datos, ¿no? Para decidir qué hacíamos con cada uno de ellos, porque habían cosas muy variadas, de distinta índole, tamaño, y había que definirse metas. Y obviamente que la meta no podía ser acabemos con los problemas de calidad de datos, porque eso es imposible. Entonces hubo que definir metas para cada uno de los indicadores, la estrategia si iba a ser manual, por digitación, si había que ir a carpetas, o era masiva, valores por defecto, o invocar un web service de otro lado para alimentar los datos. O sea, hubo diferentes estrategias. Ahí para contarles un poco cómo era nuestra planilla de diagnóstico, es un pedazo de los 2.000 registros que tenía, o 2.000 y 3.000 registros que tenía esa planilla, donde teníamos un indicador, el dato, la tabla, el atributo, qué tipo de indicador era, sobre qué producto iba, cuál era la sentencia SQL que aplicábamos, luego si hubieron casos con error, qué porcentaje era sobre el total de los casos para ver la dimensión del problema, si la estrategia de resolución iba a ser automática, manual. En algunos casos fue invocar un web service, en otros casos fue ir al dato, a papel. Entonces un poco el camino nuestro fue ir agarrando el elefante y partiéndolo cada vez en pedacitos más chiquititos, ¿no? Partimos de los sistemas, elegimos la base de datos, de esa base de datos las tablas, de esa tabla los atributos y de ahí las dimensiones y así lo fuimos trabajando. Es trabajo.
nosotros sin herramientas, ¿no? Porque en ese momento no sabíamos que habían un montón de cosas. Todo el perfilado que después nos enteramos que habían software para eso, lo hicimos todo manual. Y como entendíamos que esto no podía ser un diagnóstico, sacarlo, solucionarlo y nada más, es que implementamos un sistema de monitoreo. Teníamos un monitoreo de lo que era la gestión a través del seguimiento de tareas y de actas, presentábamos al CTI los avances mensualmente y teníamos un sistema de tickets, que era el sistema Mantis, para registrar las incidencias y asignarlas. Y un sistema de indicadores, algunos indicadores de gestión y otros de calidad, que corría automáticamente con un batch y sacaba automáticamente los resultados de los indicadores que tenían problemas y cuáles eran los casos que tenían problemas, para luego subirlo al Mantis y asignarlo a quien lo tenía que solucionar. Hasta ahí todo parecía fantástico, ¿no? La teoría, el breakdown, todo el asunto. El tema es cuando entras a la cancha y empezás a implementar y te encontrás con múltiples problemas. O sea, el primer problema que nos encontramos era la cantidad de cosas y la variedad de cosas. O sea, que nosotros habíamos priorizado, habíamos llegado a un objetivo que teníamos, que íbamos a trabajar sobre estas tablas, esos atributos, pero luego ese mundo igual era muy grande. Entonces hubo que hacer una segunda priorización y priorizar lo que consideramos de atención inmediata para empezar a trabajar. Al mismo tiempo el grifo seguía abierto, porque el sistema, la gente seguía ingresando datos, se seguían generando problemas, pero por lo menos éramos conscientes de ellos porque teníamos el monitor. Entonces, ahí en algunos casos hubo que tratar de hacer ajustes al sistema para que no se volvieran a ocurrir los casos. En otros casos hubo que convivir con ellos. También la desidia de la gente, ¿no? Porque si vamos al tema, vos le venís a alguien que está trabajando 6, 7 horas, 8 todos los días, y le decís, y aparte te tenés que hacer cargo de este tema, porque es importante. ¿Importante para quién? Importante para mí, que yo ingreso los datos y me voy a casa, no importante para que va a usar los datos después, ¿no? Y entonces era un tema también, ¿no? Lograr que la gente se involucrara, se hicieron talleres, se mandaban newsletters, pero igual ese tema siempre fue difícil y lo sigue siendo, ¿no? El miedo en algunos casos de implementar soluciones de golpe, ¿no? Decir, bueno, todos estos casos tienen este problema, es el mismo problema, vamos a hacer un update masivo. Y el miedo de los dueños de los datos de dar el ok para hacerlo, ¿no? Eso también fue otro de los temas que nos enfrentamos. Y obviamente el problema de los costos, que a veces algunas soluciones a los problemas eran tan costosas que preferías vivir con el problema. Eso hizo que la implementación fuera y sea todavía muy pesada, ¿no? Bueno, el otro hito era generar un modelo de datos, que también lo hicimos en Excel, a mano, un gran trabajo, pero bueno, donde vimos los tipos de datos, el largo, todas esas cosas más técnicas, pero lo hicimos los contadores. Y luego llegó la fase de cierre, y le pongo cierre porque fue el cierre del proyecto, pero el pase al proceso, digamos, porque el tema del proyecto surgió como proyecto y fue importante que fuera un proyecto porque se le dio visibilidad, se le asignaron recursos humanos específicos para eso, había un seguimiento constante del tema, pero no podía terminar ahí porque esto debía incorporarse a la estructura. En el año 2021 incorporamos a la estructura las tareas de calidad de datos. Una parte de esas tareas se fue para control de gestión, que es donde yo trabajo actualmente, que más que nada monitorea algunos indicadores macro de gestión de calidad de datos, y lo que es la operativa, el ingreso de tickets, el seguimiento de los tickets y todo eso se fue a la división de operaciones. Eso tiene sus pros y sus contras. Primero también tuvimos un cambio en el medio de nuestro motivador. Nuestro motivador era un cambio de core que finalmente el final por ahora no se va a hacer. Ese motivador cambió por otros y se están trabajando otros temas.
pero es difícil también que mantenga el vigor que tenía antes al ser un proyecto. Al estar en la estructura ya pasa a ser otra tarea más que se hace en la estructura. Entonces, si bien entendemos que es el proceso natural que debe seguir y formar parte del día a día de la organización, ha perdido un poco también su vigor. Y bueno, conclusiones, esto acá, conclusiones que quería traerles, espero no haberlos aburrido, es que, bueno, cuando el problema es muy grande, si lo partimos en pedacitos más pequeños, lo podemos conocer mejor y gestionar, que ya lo deben saber todos, pero bueno, que no se abrumen, que los problemas de calidad existen, son variados, y elegir el motivador adecuado y enfocarse en eso, que puede cambiar ese motivador y pueden sumarse nuevos, y hay que volver a priorizar todo. Que la perfección no existe y que debemos trabajar para lograr un nivel adecuado de calidad que nos permita trabajar, construir información, pero que lograr la perfección no existe. Y bueno, que si bien el Calidad de Datos puede comenzar como un proyecto, entendemos que en realidad es un proceso y que se debe incorporar a la estructura. Y bueno, eso es un poco lo que venía a contarles de nuestra experiencia, lo bueno y lo malo. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias.